Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Como siempre pido en cada uno de los vivos, les pido un poquito de paciencia para todos aquellos que deseen ingresar a la sala, ¿sí? Y en base a ello poder continuar con el tema propuesto para hoy. Vamos a darles unos minutos a las personas que quieren ingresar. Bueno, un poco el tema de hoy va a ser el tema de la legítima defensa, ¿sí? En relación al juez de San Isidro, ¿sí? Enrique García Mañón, en relación a la conducta desplegada frente a los malhechores por las fechorías que estaban cometiendo en ese momento, ¿sí? Vamos a hacer una breve relación respecto de los hechos y la calificante legal con respecto a la actitud que tenía el fiscal para con estos jueces y para con los malhechores. Les pido únicamente un poco de paciencia. Creo que está ingresando gente. Sí. Bueno. Vamos a hablar de la cuestión de la plataforma fáctica, ¿sí? Cuando me refiero a la plataforma fáctica, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles fueron los hechos? Simple y sencillo para poder esclarecer la cuestión, ¿sí? De derecho. Un juez frente a su custodio en su camioneta privada, ¿sí? Sabemos que los jueces por lo general muchos tienen custodios, ¿sí? Obviamente que por la calidad y funciones, ¿sí? Amerita el uso, que después hablaremos en otro momento, amerita el uso de la exportación de arma de fuego conforme a la calidad, la función, el riesgo que se inviste su función en relación a cómo está la Argentina hoy en día. Podría ser una motivación para la aportación e inclusive un custodio, se sabe, ¿sí? Figuras tan importantes y de renombre que pueden tener custodio y cumplimentar con los requisitos de ley para dicha aportación. Estamos hablando asimismo de un juez, ¿sí? De San Isidro en sus cuestiones personales, hablando de que era un magistrado que accedió a ser juez a fines de los 80, fue camarista en el año 2000, atendió casos de renombre y tuvo en sus manos expedientes como el de Maradona, entre otros como el de María Marta García Belsunce, el de el asalto a Babi Chejopar. A ver, también tuvo que decidir sobre la libertad de Robledo Puch. Varias cuestiones donde este juez, ¿sí? Aparte de ser una persona, un ciudadano común conforme a la ley, reviste una función muy importante. Bien, como dije, esta persona se encontró frente a malhechores y estos malhechores lo abordaron, ¿sí? Para cometer la fechoría de un robo. Robo agravado por el uso de arma de fuego, ¿sí? En relación al artículo 40, 41, ¿sí? Y los artículos del 163 en adelante del robo, específicamente no me acuerdo el artículo del inciso, ¿sí? ¿Qué pasó? Al momento de ingresar a la camioneta, intentan desplazar al conductor, ¿sí? Y al juez, a los fines de poder robarlo. Entiendo que el dolo era de robo, ¿sí? Obviamente para amedrentar utilizaron las armas de fuego en calidad de portación para el uso inmediato, estos malhechores, siendo un grupo de entre 5 y 7. Hay diferentes tipos de novedades y noticias, unos dicen que eran 7, otros dicen que eran 5, ¿sí? Vamos a detenernos únicamente a lo que podemos observar, entre 5 y 7. Una suficiente capacidad o un grupo preparado para realizar este tipo de asaltos. Queda claro que era un grupo piraña, ¿sí? Bueno, al momento de desplegar se intercambian los tiroteos, ¿sí? Hay lo que en principio resultaba una agresión, ¿sí? Hay un intercambio de disparos efectuados entre ambos, produciendo así el deceso, ¿sí? O la muerte, la extinción de 2 vidas y otros heridos. El fiscal no toma ninguna medida hasta ahora, la del caso, conforme fuente de confianza, no toma ningún caso en relación a la situación del juez ni de su custodio, en principio. Esto es muy importante de notarlo, pero sí toma con los otros heridos, ¿sí? Lo califica como tentativa de robo, agravado por el uso de arma de fuego, si no me equivoco. Digo si no me equivoco porque la carátula prima facie es eso y puede que se sustente o se cambie la plataforma con el transcurso del tiempo y a su vez obviamente se encuentra reservada para las partes. Las noticias dicen un montón de cosas, ¿sí? Hago un análisis objetivo de la situación conforme los datos específicos que sí surgieron. En base a ello
vamos a determinar si la conducta del juez fue próspera, derecha o no. Sabemos todos que para determinar si hay un delito tiene que haber una acción típica, antijurídica y culpable, que hace llamar escalones, ¿sí? El iter criminis, ¿sí? Desde el lado que ustedes quieran verlo, tiene que pasar por 4 pilares, tiene que derrumbar, ¿sí? Bien, ¿la acción es típica? Sí. Ahora bien, ¿dónde está el punto del meollo de la cuestión o la defensa? ¿Es jurídica o es antijurídica? Con respecto a lo que hablamos, a la antijuridicidad significa que es una conducta contraria a derecho, en pocas palabras. Ahora bien, hay que desplegar la antijuridicidad material y la antijuridicidad formal. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La antijuridicidad material es el despliegue de la acción humana voluntaria llevada adelante por el juez y su custodio, ¿sí? En relación a el accionar fáctico, poner en movimiento, en marcha todos los mecanismos, ¿sí? Para la propulsión del arma, el impulsar la bala, que ésta salga por medio, el proyectil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dio? Sí, se dio. Ahora, ¿hay antijuridicidad formal, entendida aquella como la transgresión a la norma? El homicidio. Aparte hay varios, sería un concurso. Son varias acciones, independientes entre sí. Varios disparos, varias muertes. ¿Hay ahí? Bueno, ahí radica el meollo de la cuestión. Hay muchas posturas en relación a lo que es la legítima defensa. Hay muchos autores. Uno de mis autores preferidos que despliega una buena teoría y práctica sobre el campo de lo que es la legítima defensa, como una causal de juridicidad o como una conducta permisiva del derecho, es Edgardo Alberto Dona. Hace un muy buen despliegue, ¿sí? En uno de sus tomos. Para ello hay que analizar si esta conducta, ¿sí? Se encuadra dentro de una conducta permisiva. Dentro de ello tenemos que analizar, obviamente, el artículo 34, inciso 6 del Código Penal, en relación a la legítima defensa, ¿sí? ¿Hay posibilidad o no de una legítima defensa? Bueno, para eso analicen conmigo los requisitos. Vamos a ser objetivos. ¿Cuáles son los 3 requisitos o recaudos legales que tiene que tenerse para basarse, ¿sí? Este permiso del derecho? Una agresión ilegítima, ¿sí? La necesidad del medio empleado tiene que ser racional en cuestión temporal y material para impedirla o repelerla, y tiene que haber por parte de quien se defiende una falta de provocación suficiente. 3. Agresión ilegítima, medio, en resumen, y falta de provocación suficiente. 3. Vamos a desmembrar cada uno de ellos. Agresión ilegítima. ¿Qué se entiende por agresión ilegítima? La agresión ilegítima se entiende por la mayoría de la doctrina que tiene que ser una conducta humana, dolosa, destinada a lesionar un bien jurídico. ¿Se da? Sí, por supuesto que se da. Tal cual, clara. Hubo lo que es una batida, una emboscada, estuvo planeado. Hay diferentes cuestiones o circunstancias que hacen a entender que la agresión es ilegítima. ¿Y por qué humana? Porque justamente es una acción humana voluntaria. Estas personas querían robar. Y si no hubiera sido voluntaria un animal, en ese caso no sería, si fuera un animal, una legítima defensa, sino un estado de necesidad justificante. Porque no está, o una persona enferma mental o con lo que no tenga voluntad en dirección de sus actos, conforme a la culpabilidad que luego se va a reprochar como juicio específico. En ese caso estaríamos frente a un estado de necesidad justificante, o disculpante, o exculpante, según el caso particular. Pero hablando de una persona, en este caso concreto, es una acción humana. ¿Es agresiva? Por supuesto. ¿Es antijurídico? Sí, porque el juez y el custodio no tienen por qué tolerar lo injusto frente a esa circunstancia o plataforma fáctica. Robo. Bien. Puesto el sello ahí, tenemos una conducta agresiva y antijurídica frente a la integridad física, al patrimonio. Hay diferentes bienes jurídicos protegidos ahí para con el juez, porque encima estaban armados. Bien. A su vez, cada uno de estos malhechores o individuos, en piraña y en grupo, tenían antecedentes frondosos, ¿sí? Que eso involucraba, ¿sí? Obviamente que se juzga el acto en concreto, pero como a la hora de ver la motivación que llevó el hecho y antecedentes frondosos salen, estamos hablando de que la persona tiene un dolo, una forma de vida, un patrón, se dedicaba a cometer conductas ilícitas. En tanto el juez no, persiste como ciudadano, ¿sí? Muchos de los que me han comentado hablaban sobre el principio de igualdad. Sí, el principio de igualdad tiene que constatarse en relación a que es un ciudadano. No importa la calidad de juez, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Ahora, este juez tiene mucho conocimiento amplio del derecho, ¿sí? Esto hace que tenga un cierto grado de connotación en relación a su actuar, a su devenir.
¿En qué sentido lo estoy diciendo? A la hora de formular la teoría del caso, ¿sabía o no sabía que implementarlo? Obviamente la respuesta es clara. Una persona que se encuentra en peligro de su vida se olvida de todo tipo de situación, de función y actúa conforme al instinto. Sumado a ello, obviamente por algo tenía la aportación, los debidos permisos y las cuestiones relevantes a derecho para proteger su vida. Sabe que tiene por su oficio o arte o profesión una profesión que en Argentina podría considerarse peligrosa conforme los diferentes atentados que se han producido o amenazas contra magistrados, ¿sí? O gran antecedente. Bien. El caso puntual. Bien, tenemos... Ahora bien, ¿qué es la necesidad del medio empleado? El segundo requisito. ¿Se da? Bien. Tenemos que contemplar dos límites acá. El límite temporal y racional. Cuando habla del límite racional material, hace referencia a que la fuerza tiene que ser igual o menor a esta. Es decir, arma con arma, ¿sí? Pistola, pistolón, revólver, ¿sí? O menor a esta. Cuchillo, palo, piedra. Una bazooka no, porque el poder ofensivo, ¿sí? Como arma propia está destinada para acometer. El concepto de arma, todo objeto que comete el poder ofensivo del hombre, causa un cierto grado de mayor arma. Esto se da, por ejemplo, y se ve en Canadá, donde los policías están armados siempre con un arma superior a la que puede poseer un criminal, un malhechor a la hora de cometer su fechoría. En Canadá pasa que sacan un arma y tienen una ametralladora, sacan la ametralladora del auto y sacan una bazooka. Es increíble lo que es la diferencia de nuestra ley con la de otros países o el derecho comparado. Bien, cerrando en ese punto, ¿hubo proporcionalidad del medio? Sí, hubo proporcionalidad. Arma y arma. Vamos después a los datos característicos para hacer una buena teoría del caso. ¿Qué significa con respecto al límite, ¿sí?, temporal, una vez la racionalidad? Y tenemos que optar por lo siguiente. El límite temporal tiene que ser antes, en el momento o ex post. Tenemos 3 momentos a la hora de inmiscuirnos en lo que es un hecho. Cuando me refiero a si es antes, no es antes o es ex post, vamos a referirnos a lo siguiente. ¿Fue antes, en el momento o después esa legítima defensa? Hubo un cruce de disparos. ¿Quién efectuó primero los disparos? No es lo importante ello. ¿Quién efectuó primero los disparos? Sino en cuánto o en qué momento se puso en peligro bien jurídico vida, el despliegue, la conducta, la manipulación de los gestos verbales, en relación también a la posición corporal, si el amedrentamiento era suficiente que amerite, ¿sí? Y con eso alcanza para interpretar si es temporalmente válido. Momento. Hay una gran parte de la doctrina que dice que la legítima defensa se puede inclusive ir para atrás, sobre actos preparatorios. Hay parte en la doctrina que dice que inclusive puede ser a posterior. Ejemplo, la persona a la cual le roban un auto y 2 días después lo ve en la calle al mismo malhechor y decide golpearlo para extraerle el auto. Proporcionalidad de los medios. Y su bien jurídico vuelve a estar latente, lo está viendo. ¿Tiene que llamar a la policía? No, tranquilamente puede ir a hacerlo, es una legítima defensa. Tardía, ex post, porque su bien jurídico vuelve a estar en contacto dentro de su esfera de custodia, es decir, dentro de su patrimonio, tranquilamente puede ejercerla. En este momento hubo una conexidad plena entre el hecho fáctico y la norma, es decir, entre la plataforma temporal y la fáctica, se dio justo así. Hay una perfecta adecuación, ¿sí? Ahora bien, esto es lo que importa, no solamente eso. Hay 2 pautas determinantes del código que hablan de impedirla o repelerla. ¿Qué es esto de impedirla o repelerla? ¿Es factible? Hay que interpretarlo. ¿Es lo mismo repeler que impedir? No. Lo que es repeler la conducta, ¿sí?, significa en el momento de intercambio de disparos, yo tiro y tiro, ¿sí? Por ejemplo, le están golpeando a Juan y Juan se defiende. Se defiende una vez que está la lluvia de golpes y hay una ejecución de la conducta. Disparos, armas, amedrentamiento activo. ¿Es lo mismo impedirla? No. Impedirla es antes que se produzca. Por ejemplo, estoy sacando el revólver o estoy sacando el cuchillo. Y antes de hacer esto, ¿sí?, la conducta ya se impide antes de que suceda la ejecución del mismo. ¿Se entiende? Bien. Esa es la gran diferencia en relación a lo que es repeler e impedir. Repeler es en el momento de la ejecución. Impedirla es antes que suceda. ¿Acá dónde fue? Acá fue en el momento de la ejecución. Es decir, hay un estadio superior. No activaron los mecanismos antes de que se produzca la conducta, que inclusive eso significaría una pauta de prudencia valorativa que debería ser el respectivo magistrado e inclusive el fiscal por un principio de objetividad a la hora de endilgar o no la conducta. Punto número 1.
sino que acá en este caso impidió, ¿sí? Repelió la conducta. El intercambio se efectuó. Se puede determinar cuál fue primero el accionar, y si no se puede determinar, es a favor, indubio pro reo. Los hechos. Por otro lado, queda este requisito a mi criterio satisfecho. Bien. Y por último, lo que nos falta es la parte de la falta de provocación suficiente. ¿Qué quiere decir? La conducta anterior a la agresión no puede ser considerada en sí misma una agresión. Es decir, si el juez sacó el arma, los buscó, los chocó, dijo voy a matar a un preso, esto o a lo otro, eso se puede considerar una agresión. ¿Se da en este caso? No, fue directamente una batida, fueron directamente a buscarlo y le querían robar. Hay una falta total de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Es plena, lisa y llana. ¿Es inequívoca, independientemente de la frase? No, uno en un estado como ese puede decir estos hijos de mil, puede expresar o proliferar conforme los sentimientos alguna sensación. No, regocijo, como anda corriendo acá por las redes que dicen que matamos 2 ratis menos. Hay que probarlo eso, porque los medios hablan mucho como un cuarto instituto de la parte penal y pueden embarrar las cosas. Acá lo que importa es la plataforma fáctica de hecho y de derecho y la prueba, o la evidencia o el anticipo jurisdiccional, porque si hay sangre hay un anticipo jurisdiccional, una cadena de custodia y demás circunstancias que tienen que ser analizadas objetivamente. Bien, puesto eso en escena, tenemos que determinar, ¿hay o no hay legítima defensa? Agrego otro dato, vamos a la cantidad o el grupo de personas. Saquemos la razonabilidad de los medios, es decir, arma con arma. La pregunta es, ¿y fueron 7 o 5 contra 2? Materialmente, tenemos más personas desde el lado agresor que desde los que se defienden. O sea, tenemos 10 brazos, 10 ojos, 10 piernas contra 4. En un ámbito circunscrito chico, un auto, con el cual una vez que se ven encerrados o colapsados en su ámbito, ¿sí?, de determinación, sin ser un estado de necesidad justicia, es culpante, se ven determinados, no le ven obligación que actuar. Pero portaba el arma, entonces querían lesionar. Hay que ver cuánto tiempo hace que portaban el arma, si era para protección. Y no, lo que pasa es que el juez era campeón de karate y campeón de tiro. ¿Y qué tiene que ver que sea campeón de karate? ¿Sí? En todo caso ejerce una disciplina, y en tanto tiempo nunca le pasó nada. Pero ahora le pasó. Justamente se disciplina para conllevar una conducta, por algo la calidad que reviste en ese caso. A ver, un puesto más que ganado sería. Bien. Pero era campeón de tiro. Sí, practicaba tiro blanco como deporte, no para matar. Si no, yo hubiera desplegado una conducta con mucha anterioridad para quitarle la vida a una persona. Sumado que la plataforma fáctica no es que se le cantó y se levantó un día y tiró arriba en el aire. Es una situación de peligro. Hay un peligro inminente, hay una necesidad, hay un bien jurídico afectado. Preponderantemente, entiendo, y a prima facie, que las medidas del fiscal de no tomar determinación sobre la privación de la libertad de estas personas está acertada. Es decir, que vamos a considerar, desde mi punto de vista humildemente y fundado, que hay una respectiva legítima defensa del juez por parte de quien se defiende. Hay una legítima defensa exclusiva. ¿Y el custodio? ¿Qué es el custodio? Hay una legítima defensa propia y de un tercero. Hay que hacer una defensa cascada ahí. Es una bidefensa o una bilegítima defensa propia y del tercero, conforme su arte, profesión y oficio. Hay que hacer una buena defensa para no generar hueco alguno. Queda claro y entiendo que hay una perfecta legítima defensa que se encuentra solventada y permitida por el derecho. No hay lugar a duda, independientemente de las pericias que se formulen a continuación para determinar si hay algún exceso que puede encuadrar dentro del artículo 35, ¿sí?, o inclusive dentro de un artículo 79, pero agravado por el uso de arma de fuego conforme el 41 ter, si no me equivoco. ¿Hay que analizarlo? Para mí no, queda más que claro que fue una legítima defensa. En este caso, obviamente, la carga de la prueba la tienen ellos, de demostrar que fue una legítima defensa. ¿Y qué diferencia hay? Que si hubiera sido en una casa, en morada, dependencias, etcétera, concepto amplio de domicilio, hay muchos autores de procesal penal que lo determinan, hay una legítima defensa presunta, si hubiera sido en una casa. Significa que la carga de la prueba se invierte, y en este caso quien debe probar que no fue el fiscal. ¿Sí? Porque la parte se entiende que, salvo juris tantum, que se pruebe en contrario, la legítima defensa se presume. Yo entiendo, y si ahí no se presume, ¿por qué acá no se puede presumir? No, acá tiene que probarlo conforme la carga de la prueba. Bueno, la carga de la prueba está más que evidenciada conforme los recaudos. No se saltea ninguno de los requisitos de la desproporcionalidad.
entiendo que se dan lisa y llanamente cada uno de los requisitos requeridos por la norma. Bien. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, pero en mi desarrollo sostengo una causal total de juridicidad. No hay lugar a duda de que no hay delito. Queda en una acción típica, pero no se configura el injusto penal, ¿sí? No hay configuración del injusto penal y tampoco hay una culpabilidad. Por ende, la conducta es totalmente jurídica y permitida por nuestro Estado de Derecho, conforme al Código Penal. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario para que podamos dilucidar. No hay ningún problema. Voy a dejar el vivo grabado, como siempre hago. Me van a poder consultar al privado si desean. Y en base a ello, responder cualquier tipo de dudas. Tengo doctrina y bibliografía para todo aquel interesado que desee internalizarse más sobre las posturas, cuál es la necesidad, el medio empleado y los debates doctrinarios que se puedan dar. Alejandro, bueno, primero que esta pregunta, estoy portando un arma, entiendo que no es afirmativa, sino es, entiendo un ejemplo, ¿no? Entiendo que es un ejemplo que me estás brindando por si vos portarías un arma de uso civil, ¿sí? Bien, si te defendés de la misma manera, primero debes acreditar, ¿sí?, los fines ilegítimos de esa aportación como delito de pura actividad para el uso inmediato, es decir, tenés que tener portación, el registro y demás consideraciones que se van endureciendo conforme el tiempo, como está hoy la estadística de los homicidios. Si en base a ello vos la utilizás legítimamente y se da un campo de actuación en el cual se puedan probar cada uno de estos requisitos, habría una legítima defensa. No hay que tenerle miedo a estas causales de juridicidad. Por algo están. Por algo están estas reglas. No es para tenerle miedo o no invocarlas. Uy, ¿será legítima defensa? No. Así como los fiscales imputan y solapan una calificante legal y pretenden endilgarla a la persona conforme prueba, tal cual tiene el mismo derecho a la persona, el derecho de defensa, el derecho a aportar prueba desincriminante y todos principios procesales que hacen a que uno pueda sostener esto. Sí, tranquilamente se puede sostener, no habría ningún problema. Lo único que claramente queda es que hay que demostrar los fines ilegítimos y esa necesidad de utilizarla en el momento adecuado. No hay que hacer un uso abusivo porque yo tengo un arma. No. Repito, la carga de la prueba, la legítima defensa es de uno. Es de uno. Porque no es presunta. Ahora bien, no es andar tirando tiros por ahí, sino justamente lo que estoy diciendo. Es la necesidad que motiva el uso a tal fin. ¿Y para qué? Para cuidar mi vida. Por una agresión ilegítima, por una puesta en peligro concreta de mi bien jurídico, porque no tengo otro medio racional, por la inseguridad, estadísticas, datos objetivos y un montón de circunstancias que van a ser la teoría del caso. Acá la teoría del caso se va a circunscribir pura y exclusivamente la defensa a una legítima defensa. No hay una defensa cascada. Un homicidio culposo de 1 a 4. Lo que pasa es que de 1 a 5, creo, si no me olvido la escala, podría perder el puesto el juez si aunque sea le dan una mínima pena, pues sería una causal para no sostener la idoneidad moral de esta persona, de este magistrado, y podría ser sometido a un jury de enjuiciamiento. Entonces, no. La mejor defensa, y la que concretamente encuadra, es una legítima defensa propia de él y del custodio, propia y de terceros, conforme su arte, profesión y oficio. ¿Sí? Es más que claro, no hay que darle más vueltas. Obviamente debería cerrarse el expediente en caso que el fiscal, conforme al principio de objetividad, entienda que se da. Salvo que un querellante particular damnificado ponga lo contrario en los autos y se constituyan familiares de las víctimas. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda o alguna otra pregunta que pueda abocar, ¿sí?, en relación a esto. Bueno, entonces voy a dar por finalizado el vivo. Cualquier duda, consulta, saben que estoy a disposición y que en base a ello respondo todo tipo de dudas y consultas, materiales, ¿sí?, y todo lo que necesiten. Les mando un abrazo grande como siempre y nos estamos viendo pronto.